La física cuántica, el lenguaje oculto de la Matrix. La física cuántica no es un descubrimiento neutral, es un modelo matemático desarrollado para estudiar el comportamiento de la realidad a un nivel tan profundo que termina revelando los límites del propio juego en el que estamos atrapados. Cuando nació, no fue porque la ciencia quisiera ayudarte a comprender mejor tu existencia, sino porque el sistema necesitaba entender cómo se sostiene y manipula la percepción dentro del marco artificial de la realidad. Y para eso, se necesitaba una ciencia que pudiera observar la base energética, vibracional y programada de la materia. Lo que hoy llamamos realidad no es sólida ni estable. Todo lo que ves, tocas o sientes está formado por partículas que no son partículas, son posibilidades. Lo cuántico se basa en eso, en que nada está definido hasta que se observa, y que las partículas pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo. Pero, ¿por qué? Porque no estamos en un universo fijo. Estamos en una simulación dinámica, en un campo de frecuencias donde lo que se manifiesta depende de la información que se activa. Y la física cuántica fue diseñada para medir, predecir y controlar esa activación. No es que el observador tenga poder infinito, es que el sistema necesita de un observador para colapsar la realidad de una de las rutas ya programadas. Es decir, tú eliges, pero eliges dentro de un menú cerrado. El código cuántico no te da la libertad total, te da ilusión de elección. Por eso la física cuántica es el lenguaje matemático que permite que esta realidad funcione como Matrix. Un sistema en el que lo visible depende de lo vibrado, pero siempre dentro de una estructura cerrada. La geometría, el molde de todo lo cuántico. Aquí entra la geometría, porque la energía no se manifiesta al azar, lo hace siguiendo patrones, formas repetitivas, proporciones exactas. Eso que muchos llaman geometría sagrada no es un adorno espiritual, es el diseño estructural que da forma a las frecuencias dentro de la simulación. Cada partícula, cada vibración, cada campo de energía se organiza en torno a geometrías precisas. Lo que ves como materia es solo el resultado visible de una frecuencia invisible organizada en una forma. Y esa forma responde a reglas numéricas, no a tu voluntad. Por eso la física cuántica y la geometría están unidas, porque sin geometría no habría forma, y sin forma no habría experiencia. Pero aquí está el truco. Esa geometría no es libre, es artificial. Está diseñada, programada, calculada. No estás manifestando desde el espíritu, estás activando códigos que responden a una red geométrica de posibilidades que ya estaban ahí antes de que tú pensaras en manifestarlas. Y aquí es donde entra la distorsión moderna. Hoy se habla de la física cuántica como si fuera una herramienta de poder personal, como si pensar bonito pudiera desbloquear milagros. Pero es una simplificación brutal de una realidad mucho más compleja y mucho más peligrosa. El sistema sabe que estás interactuando con la Matrix según cómo vibres, y por eso te ha hecho creer que la solución es vibrar alto, como si eso te sacara del juego. Pero no te saca, te cambia de nivel, dentro del mismo juego. El famoso todo pasa por algo no es una ley universal. Es un programa de resignación emocional que te hace justificar el dolor, la pérdida y la manipulación como parte de un plan divino. Pero lo que está pasando es que tus frecuencias están activando líneas de realidad ya preconfiguradas. Y el sistema
solo responde a eso. No es el universo guiándote, es un software respondiendo a tu energía. La lógica cuántica de la Matrix. La física cuántica revela que cada cosa que percibes es una frecuencia vibracional. Pero no porque tú lo creas con el pensamiento, sino porque tu campo energético activa nodos específicos dentro del programa. Por ejemplo, si tu frecuencia dominante es de miedo, entrarás en una ruta de eventos diseñados para generar más miedo. No es castigo, es resonancia dentro del sistema. Todo está basado en ese principio. El observador colapsa una posibilidad entre muchas, pero solo entre las disponibles dentro del diseño cuántico predefinido. Es como si estuvieras jugando un videojuego. Según lo que haces o sientes, el entorno reacciona. Pero tú no estás creando los gráficos ni las reglas. Estás moviéndote dentro de un campo de opciones limitadas. ¿Y ahora qué? Entonces el despertar no es decir, yo soy creador de mi realidad. El despertar real es entender que estás creando dentro de un sistema que no diseñaste tú y que la física cuántica fue desarrollada para estudiar, mantener y optimizar ese sistema, no para liberarte de él. Por eso no basta con pensar bonito. No se trata de pensar positivo, se trata de pensar profundo, de dejar de repetir las frases vacías y empezar a leer el código, de entender que tu energía no crea cualquier cosa, sino lo que el sistema le permite crear según tu frecuencia. Esto no es magia, es ingeniería de control vibracional, una simulación matemática perfecta. Y si no comprendes cómo funciona, entonces sigue siendo parte del experimento.